noches. En nombre de la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Bolívar le damos la bienvenida a todos los asistentes. Nuevamente gracias por su puntual asistencia. En la noche de hoy tenemos una charla llamada Ayudas diagnósticas en pacientes con enfermedades del músculo lisosomal. El conferencista encargado es el doctor Asís Rodríguez. El doctor Asís Rodríguez es médico cirujano de la Universidad del Norte de Barranquilla, es especializado en genética humana de la Universidad del Rosario de Bogotá. Además, tiene asesoramiento genético en cáncer hereditario en la Universidad de Chile, miembro de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Genética Humana. Posee habilidades para el manejo de patologías de origen genético y el asesoramiento genético que permite la comprensión de las implicaciones médicas y psicológicas por parte de los pacientes y de sus familiares. Además, goza de destrezas en la interpretación de estudios moleculares diagnósticos y tiene capacidad para el análisis de técnicas de biología molecular. Con este preámbulo, le damos la bienvenida al doctor Asís Rodríguez. El día de hoy, nuestro patrocinio académico está a cargo del Laboratorio Biomarín. Buenas noches, doctor Asís. Bienvenido nuevamente. Adelante. Buenas noches, muchas gracias por estar todos por acá conectados y gracias también por invitarme nuevamente a ser parte de estas charlas que creo que son bastante interesantes y bastante provechosas para todos nosotros. Permítanme un minuto y voy a compartirles la pantalla. ¿Me pueden decir, por favor, si ven la pantalla? ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces, en el día de hoy, como decía bien la invitación, vamos a hablar de ayudas diagnósticas. Vamos a hablar de ayudas diagnósticas en general para las enfermedades de origen genético. Y como ya nos comentaba, pues yo soy médico genetista, pertenezco a la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Genética Humana. Vamos a colocar acá el puntero láser. Voy a utilizar específicamente como ejemplo no solo las enfermedades de depósitos lisosomal, sino algunos otros diagnósticos que pueden ser diferenciales. Y por eso, y van a ver que es bastante práctico, vamos a utilizar como ejemplo la talla baja para abordar los diferentes métodos diagnósticos que tenemos en genética, que nos quede por lo menos una idea de los mismos. Algunos de los temas que veremos y algunas de las informaciones que daremos ya han sido revisadas en otras oportunidades y una vez que tuvimos el placer de estar acá también, pero quiero que veamos temas nuevos, algunas cosas interesantes y aprendamos entre todos un poco más. La declaración de mis conflictos de interés, una charla, como dijo la doctora Gira, patrocinada por el Laboratorio Biomarín. Y hay algunas imágenes de pacientes que son tomadas con autorización expresa de padres y acudientes, igual que sus historias. Entonces, cuando estamos hablando pues, de causas de talla baja, sabemos que la mayoría son las que llamamos talla baja constitucional o familiar. Posteriormente van a estar las displasias esqueléticas, el déficit de hormona de crecimiento, algunas patologías sindrómicas, enfermedades crónicas y cromosomopatías. Sin embargo, vamos a ver cómo incluso las familiares o constitucionales al día de hoy requieren que hagamos en la mayoría de los casos algunos estudios. Si desglosamos un poco por las causas de talla baja, según nos dice la Sociedad Europea de Endocrinología, vamos a encontrar que ellos nos dicen primarias y secundarias. Las secundarias serían las enfermedades sistémicas, la desnutrición, psicosociales,
algunas patologías metabólicas o endocrinas. También ponen por separado las idiopáticas, que serían las familiares que ya comentábamos, y las primarias, todos los que son cuadros sindrómicos, o en muchos de ellos cuadros clínicos de origen genético, entre los cuales están los síndromes bien definidos, y vamos a ver que esto es importante. También importante o a tener en cuenta las displasias esqueléticas y también los defectos de la mineralización ósea, que están todos los raquitismos, que muchos de ellos son también de origen genético. Pero entonces, cuando entramos como tal a la evaluación genética de nuestros pacientes con talla baja, vamos a intentar seguir todo este esquema que es el que está dado en las últimas guías del Colegio Americano de Genética Médica del año 2021, de este año, para la evaluación de la talla baja, y vamos a ayudarnos de las mismas para ver los estudios y ver cómo finalmente podemos hacer estudios que les sirvan a nuestros pacientes para diagnosticar estas patologías, y al final incluso les voy a mostrar para el diagnóstico de otro tipo de patologías. Entonces, si nos vamos por la talla baja proporcionada, es decir, no estarían las displasias esqueléticas, enseguida lo primero son las patologías de origen endocrino, que creo que todos pues las podemos recordar. Ya nos comentaba una de las tablas sobre el déficit de hormona de crecimiento, y posteriormente en conjunto con este nos dice test específicos para los mismos si hay cuadros clínicos reconocibles, ¿sí? Cuadros sindrómicos reconocibles. Entonces aquí les voy a mostrar algunos cuadros clínicos o algunos cuadros sindrómicos reconocibles que pueden cursar con talla baja, o los más frecuentes, los que más llegan a nuestra consulta. Y el primero de ellos es el síndrome Silver-Russell. Síndrome Silver-Russell es un cuadro clínico de talla baja con algunas otras alteraciones o algún fenotipo específico que nos permite diferenciarlo y diagnosticarlo. Y por eso directamente traigo los criterios diagnósticos, que se dividen en mayores y menores, para los cuales necesitamos 3 para hacer el diagnóstico de los mayores, o 2 mayores con 2 menores. Y es que estos pacientes presentan un retardo en el crecimiento intrauterino o ser pequeño para edad gestacional, con crecimiento postnatal también por debajo del percentil 3. Sin embargo, presentan una circunferencia normal de la cabeza y pueden presentar o no asimetría de extremidades. Y los criterios menores son la envergadura corta en relación al segmento superior sobre el inferior, la clinodactilia del quinto dedo, que no es más que el quinto dedo doblado hacia la línea media, las facies triangulares y la protuberancia frontal o la frente prominente. Vemos acá unos ejemplos de unos pacientes, facies triangulares, acá vemos la frente prominente de nuestros pacientes, la clinodactilia del quinto dedo, aquí no se alcanza a ver todo el dedo, pero se alcanza a apreciar en algún modo la talla baja de nuestros pacientes. Y es una patología que está relacionada con una alteración en la metilación en una región cromosómica específica. Sin embargo, presten atención a este último cuadro, en el cual nos está hablando de cuánto o el diagnóstico genético de esta patología se hace mediante qué estudio y en qué proporción. Y vamos a ver que aún haciendo el estudio de la metilación, el análisis de metilación de la región ICC1, que es como se llama, solo hasta el 50% de los pacientes se encuentra alteración, o sea, se encuentra el mecanismo genético. Por eso tan importante los criterios mayores para este cuadro clínico, un cuadro de talla baja, de origen genético, pero que puede o no haber alteración genética demostrable, y que puede ser uno de los cuadros que acá en reconocibles puede ser fácilmente reconocible. Otro cuadro clínico que puede ser fácilmente reconocible es el síndrome Noonan. Recordemos que el síndrome Noonan a veces lo asemejan con el síndrome Turner, pero que puede dar en hombres. Y esa es una manera de más o menos llevarnos la idea. Yo ahorita vemos una imagen. ¿Pero qué es? Un paciente con talla baja, ya sea hombre o mujer, cardiopatía, alguna alteración cardíaca, características faciales particulares y algunas alteraciones esqueléticas. Es de herencia autosómica dominante con una expresividad muy variable. Entonces, ¿qué es lo que encontramos en estos pacientes? Pues que tienen a veces un padre o una madre con un cuadro clínico similar
de talla baja, algunas alteraciones faciales, algunas alteraciones esqueléticas o cardiopatía, pero que nunca han profundizado en cuál es la causa de esta patología. Cuando hacemos los estudios genéticos, hasta en el 50% de los pacientes vamos a ver alteraciones del gen PTPN11 y hay algunos otros genes, los 3 más comunes que le siguen al PTPN11 son estos, pero hay una lista de genes más importantes que se deben estudiar en alteraciones asociadas con el síndrome. ¿Cuáles son las características y cuáles son los criterios? También nos dice aquí cómo se hace diagnóstico, 2 mayores o 1 mayor con 2 menores o 3 menores. Las características faciales del paciente, ya lo decíamos, generalmente tienen una ptosis palpebral, generalmente tienen, las orejas están de una implantación baja y generalmente tienen un cuello corto. Y de hecho eso es más o menos lo que nos dicen en la cara típica, con un hipertelorismo, una desviación antimongoloide de las fisuras palpebrales, es decir, oblicuas hacia abajo, con un epicanto y las orejas de baja implantación. Además pueden tener estenosis de la válvula pulmonar como el hallazgo cardiológico más frecuente, la talla baja, pectum carinatum excavatum, el familiar afectado, y en algunos casos hay compromiso cognitivo, que esto es bastante importante. Y en hombres sobre todo la criptorquía. Entonces ahí, de manera digamos que un poco rápida, pero un poco precisa, podemos encontrar 2 cuadros clínicos que podemos hacerle diagnóstico o podemos por lo menos tener la sospecha y por lo tanto, al ser cuadros clínicos reconocibles, nos vamos a estudios específicos. Sin embargo, si no es un cuadro clínico reconocible o si es una mujer, ¿cuál sería el siguiente punto a analizar? El cariotipo nos dice esto. Entonces, ahí entonces entraríamos a hablar del primer estudio genético, que es el estudio genético que tal vez más frecuentemente vemos y más frecuentemente se envía a los pacientes y más frecuentemente podemos nosotros analizar. Y el cariotipo puntualmente, ¿qué va a servir o qué es lo que va a buscar? El síndrome Turner. Por eso dice, si la mujer, asterisco, características de síndrome Turner en las mujeres, cariotipo. El cariotipo no es más que la organización de los cromosomas, ¿sí? La forma como se organizan nuestros cromosomas, que van del 1 al 22 por parejas, y una pareja de cromosomas sexuales, que claramente en este caso lo que se perdió fue uno de los cromosomas sexuales, y por eso este cariotipo se le diría como 45X. Ya no se utiliza el 0, que de pronto se ponía antes, que ponían 45X0, sino 45X, para el síndrome Turner específicamente. Un cuadro que, como ya lo mencionamos, tiene una talla baja característica asociada con un cuello ovalado. Además, sobre todo al nacimiento, va a haber edema de pies y manos y una deformidad de los codos con la progresión o en las pacientes ya de mayor edad. Acá les traigo un resumen de todas las alteraciones que se pueden presentar en el síndrome Turner para que veamos un poquito, de las cuales las principales ya las hablamos, pero quiero que pongamos atención o muy separadas, que es bastante frecuente, ¿sí? El gen uvalgo, que también es bastante frecuente. La infertilidad, que se presenta casi en todas las pacientes con algunas excepciones. Ahí importante, pues, que tampoco uno les puede decir que son 100% infértiles o 100% no van a tener hijos, porque puede que nos caiga en ese 1%, pero sí decirle que puede ser una de esas alteraciones frecuentes. La implantación baja del cabello, que es también de lo que buscamos generalmente, aunque se presenta aproximadamente en la mitad de los pacientes. Las características cardiovasculares de los pacientes son bastante importantes también a tener en cuenta, hasta el 55% de los mismos, con hipertensión arterial, algunas complicaciones renales y oculares frecuentes. Importante tener en cuenta que ante todo este desglose que les estoy mostrando, también defectos de la audición o patologías autoinmunes, como puede ser la tiroiditis de Hashimoto y el hipotiroidismo, vemos que normalmente no se nos comenta como tal un compromiso cognitivo. ¿Y por qué esto es muy importante? Cuando estamos hablando a veces de patologías sindrómicas, generalmente pensamos que síndrome se asocia con dificultad cognitiva, problemas de aprendizaje, pero vemos como no en todos los casos es lo mismo. Y
en la experiencia clínica lo que uno ve es que al recalcarle esto a los papás de una paciente que acabamos de diagnosticar con síndrome Turner, perdón, para ellos puede ser, digamos, un punto de alivio, porque muchas veces se está pensando en este tipo de complicaciones asociadas con este tipo de patologías sindrómicas. Si seguimos, fue normal, supongamos, entonces nos podría quedar un paciente que tiene una talla baja y que podríamos llamar idiopática o un pequeño para la edad gestacional. Y acá nos muestran dos estudios que también quiero que hablemos un poquito de ellos. El primero, el análisis del gen SOX, ¿sí? Que, déjenme pasar, acá está, es la haploinsuficiencia del gen SOX, que también es conocida como la discondrostesis de Lévi-Weill. Esta es una patología en la cual hay deleción o duplicación del gen SOX hasta en el 70% de los casos. ¿Qué quiere decir esto? Que se perdió ese gen completamente en una de las dos copias que él tiene. Él está ubicado en el cromosoma X y en el cromosoma Y. Se pierde una de las dos copias completamente y puede originar esta patología. Y es originaria de lo que llamamos o llamábamos anteriormente talla baja idiopática hasta del 7% de los casos. Sin embargo, vamos a ver cómo algunos pacientes tienen unas características clínicas. Este es un paciente que me llega a mi consulta de unos 15 años o de 15 años en este momento, que tenía un hábito atlético, es decir, una aparente hipertrofia muscular. Él decía que nunca había ido al gimnasio y además tenía una radiografía, aunque esta no es la mejor foto, tenía esta desviación o esta deformidad o esta curvatura del radio del paciente, que llevaba además a una subluxación de la articulación. Esta es la deformidad o la alteración que es conocida como una deformidad de Madelung. Y ese hábito atlético del paciente asociado con esa deformidad de Madelung, debemos pensar en estos pacientes de una haploinsuficiencia del gen SOX o una discondrostesis de Lévi-Weill. En este paciente puntualmente le hicimos un análisis de lesiones y duplicaciones del gen SOX, es decir, buscarlo si él estaba ahí o no, y encontramos efectivamente una deleción del gen SOX. Posteriormente, si seguimos lo que nos dice el cuadro, vamos a encontrar que nos dice microarray cromosómico, ya sea por SNPs o hibridación genómica comparativa. ¿Qué es este estudio? Es lo siguiente que les voy a mostrar. Pero para esto vamos a irnos un poquito más atrás. Y es primero hablarles de el cariotipo. Nuevamente, el cariotipo es un estudio microscópico que va a buscar cromosomopatías o rearreglos cromosómicos que sean grandes, más o menos entre 5 y 10 megabases, ¿sí? Eso es importante tener en cuenta. Si vemos otros estudios, por ejemplo, como el FISH, sí pueden ir a encontrar lo que llamamos microdeleciones, que son falta de una región cromosómica de entre 100 y 250 kilobases, mucho más pequeña, submicroscópico. Sin embargo, cuando hacemos FISH es para un estudio específico, es decir, debemos saber lo que estamos buscando. Por ejemplo, una sonda que marca el cromosoma 21, que marca el cromosoma Y, que marca porque yo supongo que el paciente tiene una lesión 22q11 porque estoy sospechándole, perdón, un síndrome velocardiofascial, ¿sí? En estas patologías, para el FISH, tenemos que saber la patología o sospechar. Sin embargo, si nos vamos a entrar a una región específica de un cromosoma, por ejemplo, aquí tomamos el cromosoma 7, lo amplificamos y queremos saber si esa región que está en el cuadrito está o no está, que no lo podemos ver ni siquiera a nivel del microscopio, deberíamos realizar la hibridación genómica comparativa o los estudios de microarreglos, que ven microdeleciones de 100 kilobases, más o menos lo mismo que el FISH, pero es simultáneo para todos los cromosomas. Es decir, me va a buscar cualquier alteración, perdón, y se la muestro acá, cualquier variante en el número de copia a nivel de nuestros cromosomas submicroscópicos. Por ejemplo, este cromosoma tiene región A, B, C y D,
Y si la región C falta en una de sus copias, la hibridación genómica comparativa nos va a decir el paciente tiene solo una copia de C. Por el contrario, si la C está duplicada en uno de sus cromosomas, va a decir tiene 3 copias de la región C. Y eso es lo que va a estar, o lo que podríamos asociar en una hibridación genómica comparativa con una patología específica. Y vamos a ver cómo, esta es la técnica, que ahora si quieren se las muestro un poco, pero vamos a ver cómo, asociado con talla baja, muchos cuadros sindrómicos son por síndromes de microdeleción o microduplicación, es decir, por variantes en el número de copias. Este cuadro no es para desglosarlo tanto, pero vemos cómo, por ejemplo, este paciente tiene una pérdida, es decir, como nos decía antes, una sola copia de la región 1p36.33, que es patogénica, constituye el síndrome, que se llama así, síndrome de microdeleción 1p36, y que es un cuadro clínico que cursa con talla baja. Vemos cómo la mayoría de síndromes, este también es una anotación interesante, actualmente su nombre lo reciben por la región involucrada. Por ejemplo, este se llama síndrome de microdeleción 2p1516.3. Este síndrome se llama síndrome de microduplicación 2q31. En este caso, ¿qué pasó? También una variante patogénica en la región 2q31, sin embargo, es una ganancia. Es decir, que de 2 copias pasó a 3, lo opuesto. Hay mayor material genético, pero también es un cuadro clínico sindrómico. Y como les decía, actualmente más se utiliza el nombre de la región específica, ya no se utilizan tanto los cuadros sindrómicos con nombres, como puede ser este, que es el de la región 4p16, o el síndrome de Walsh-Hirschhorn, que tiene una talla baja, un retardo en el desarrollo y unas fases características. Pero estos, porque son síndromes que habían sido definidos anteriormente, todavía utilizan estos nombres o epónimos. Y para que sepan un poco cómo es la técnica de la hibridación genómica comparativa, básicamente lo que se hace es que más o menos se compara el ADN del paciente con un ADN de referencia, se unen a una sonda o a un microarreglo y ellas se hibridizan, se unen a la sonda. Siempre teniendo en cuenta que el ADN del paciente está marcado con un color, que en este caso sería rojo, y el ADN de referencia con un color verde. Si hay un equilibrio, o sea que ambos están representados en la misma manera, debería verse la mezcla de esos colores. Y si hay más de el ADN de referencia, querría decir que hay una deleción y por lo tanto se ve más el verde. Y si hay una duplicación, es decir, más del ADN del paciente, se va a ver rojo. Y uno busca la zona, en esta zona, en este hoyito, y era la zona 1p36, entonces tiene una duplicación o tiene una deleción. ¿Sí? Muy someramente para que sepamos algo de la técnica. Si seguimos entonces buscando el cuadro, vamos a ver que la talla baja familiar también se debe hacer la hibridación genómica comparativa o el estudio de microarreglos, el cual cuando sea anormal ya nos va a mostrar los cuadros sindrómicos como los que les estoy mostrando en esta tabla, y cuando es normal debemos hacer estudios siguientes, estudios posteriores podrían ser considerados, pero este estudio, como se enlaza con los estudios de la talla baja desproporcionada, los vamos a dejar al final, que son los estudios de secuenciación. Pero entonces, para la parte de desproporcionada, nos vamos a ir con las alteraciones esqueléticas, que normalmente lo que hacemos es una radiografía en nuestros pacientes y determinamos dónde está esa alteración esquelética. Pero también quiero traer algunos cuadros sindrómicos, porque así como acá, cuadros sindrómicos reconocibles podrían ser reconocibles y así hacer diagnóstico. Y claramente el primer ejemplo de ellos es la condroplasia, que seguramente pues todos manejamos, pero para recordar un poco algunos términos de la misma. Es una patología autosómica dominante con penetrancia completa, una prevalencia de 1 en 26.000 a 1 en 28.000 y es la más común. ¿Qué va a presentar los pacientes? Un acortamiento rizomélico de extremidades, es lo que vamos a ver cuando hacemos las radiografías o incluso al examen clínico. Los pacientes van a tener un macrocráneo, una frente prominente y abombada, una hipoplasia malar,
una depresión del puente nasal, una hiperlordosis lumbar y una cifoescoliosis toracolumbar. Normalmente en la edad adulta, como el actor de Game of Thrones, es una patología que es fácilmente diagnosticable y tal vez podría presentar algunas dificultades mayores a nivel de la infancia temprana. Sin embargo, sobre todo con el macrocráneo, la depresión del puente nasal y ese acortamiento de extremidad ya nos debe hacer por lo menos pensar en la misma y ser la primera patología a descartar. Es una patología de expresividad variable que ya les dije es autosómica dominante, es decir, que solo uno de los dos alelos está afectado y el otro no tiene esa afección o esa variante patogénica. Sin embargo, cuando está en estado homocigoto el letal y las mutaciones de nuevo son altamente frecuentes, es decir, sin antecedentes familiares, pero se ha relacionado con la edad paterna elevada. Y está asociado a variantes, que es generalmente una misma variantes patogénicas del gen FGFR3, una misma variante en la secuencia de ese gen principal. Esta es una clasificación según el pronóstico, pero yo la traigo para otras patologías que son diagnósticos diferenciales de la acondroplasia o que pueden ser semejantes o que pueden estar en la misma clasificación cuando estamos haciendo el cuadro de patologías que son talla baja desproporcionada, como pueden ser la displasia tanatofórica, la acondrogénesis, la misma osteogénesis imperfecta, o incluso la hipofosfatasia, que ya es una enfermedad del metabolismo óseo. Y también la osteogénesis imperfecta, la tipo 1, o la displasia torácica asfixiante. Y otro de esos diagnósticos diferenciales en talla baja son la mucopolisacaridosis, y por eso es tan importante, o por eso las traen a relevancia en este caso cuando nos están hablando de este tipo de patologías. Y es que de esto ya sabemos que son unas patologías por un déficit enzimático, unas patologías de depósito lisosomal en el cual se acumulan en el lisosoma los mucopolisacáridos, pero son patologías que su clínica principalmente es su clínica es frecuentemente de una displasia esquelética, y vemos cómo en algunas de ellas, como en el MPS6 o en la MPS4, las malformaciones esqueléticas son una de las principales alteraciones clínicas representadas o reportadas por los pacientes, su familia y los médicos, ¿sí? Así como la talla baja también, que está acá, talla baja, que es la más frecuente es en MPS6 y seguidamente en MPS4. Ya sabemos que es una patología que está asociada con el acúmulo de los glicosaminoglicanos, que son el polisacárido más abundante del cuerpo, y están en matriz extracelular y en articulaciones. Y que básicamente lo que sucede es que algunos de ellos, como el queratán, el heparán o el dermatan sulfato, ellos sufren una degradación, pero si alguna de estas enzimas que debe degradarlos no está funcionando, como esta, por ejemplo, la hidronato sulfasa no está funcionando, se acumula el dermatan sulfato y por lo tanto nos da síndrome de Hunter o MPS2, y así con cada una de ellas, como nos dice acá el nombre de la patología asociada con la enzima deficiente de cada una de las mismas. Este es el cuadro donde se desglosa lo anterior, todos los nombres de las MPS y el nombre común, ¿sí? Y el déficit de la enzima con el GAC acumulado, ya sea dermatán, heparán o queratán sulfato, como les comentaba anteriormente. Son patologías de origen genético con una herencia autosómica recesiva para la MPS2, para todas las MPS excepto la 2, porque la MPS2 es ligada al X, es decir, que las madres son portadoras y la transmiten a sus hijos varones en un 50% y a sus hijas mujeres en un 50% serán portadoras. Mientras que todas las otras, que son autosómicas recesivas, papá y mamá son portadores asintomáticos o sanos y tienen un riesgo de 1 en 4 o del 25% de tener hijos afectados, ya sean hombre o mujer. De 2 en 4 de que sean portadores también, y de 1 en 4 de que sean sanos no portadores. Sabemos que son unas patologías multisistémicas que afectan a todo el cuerpo y vamos a ver cuáles son las alteraciones esqueléticas principales. Los dedos en gatillo o la mano en garra para todas las MPS, excepto para la 4, que generalmente hay una hiperlaxitud de las manos.
Además, en los pacientes se va a ver también desde muy temprana edad una cifosis o esa jiba muy característica, y en algunos casos de mucopolisacaridosis o de otras enfermedades de depósito lisosomal se ve la melanosis dérmica. En rodillas o en miembros superiores e inferiores vamos a encontrar primero el genuval, segundo las contracturas articulares o las contracturas también en manos, en piernas, en brazos, como estos casos de todos estos pacientes con MPS. Y la talla baja, que puede ser una talla baja muy variable, pero esto lo voy a dejar aquí interrogado, que es una talla baja muy variable, para mostrarles más adelante unos cuadros que son bastante interesantes. Los rasgos son las facies, ya sabemos que son las características facies que siempre nos dicen, de facies toscas, asociadas con una macrocefalia, ¿sí? Con unos pacientes que tienen una boca amplia, unos dientes pequeños, una lengua que se ve grande, unas encías que se ven gruesas. Además de eso puede haber una opacidad corneal, alteraciones de la agudeza visual y ya a más largo plazo, compresión del nervio óptico, defectos refractarios, glaucoma incluso en los pacientes. La característica de hepatoesplenomegalia y las hernias inguinales, que en este paciente se acompañan además de un defecto también óseo, que es las alteraciones a nivel del tórax, un tórax normalmente carinatum en nuestros pacientes. Y todos estos defectos, todo este compromiso, todo este acúmulo de glicosaminoglicanos que termina llevando a alteraciones de la vía respiratoria, asociadas con el cuello corto, la acumulación de estos gags, el crecimiento de la lengua, van a llevar a la dificultad para respirar, a apnea del sueño, y que nuestros pacientes muchas veces se van a requerir CPAP, BiPAP o algunas, incluso traqueostomía en algunos casos, y asistencia respiratoria. Es importante tener en cuenta que no en todos los casos hay discapacidad cognitiva, lo mismo que les decía con el síndrome de Turner, esto es bastante frecuente, que tenemos que desglosarlo de manera adecuada. La MPS-4, que es la que más compromiso esquelético tiene, no tiene compromiso cognitivo, entonces tenemos que saber cómo llevarla con nuestros pacientes. Sin embargo, por el compromiso auditivo, sí pueden aparentar o parecer que a veces no nos entienden, pero hay que buscar tal vez ese compromiso auditivo. En algunos casos, sobre todo la MPS-3, por ejemplo, sí tiene mucho compromiso cognitivo, o principalmente cognitivo. También va a haber miocardiopatía en los pacientes, o alteración o valvulopatía mitral o aórtica más frecuentemente. Y esta es la revisión de los mismos. Y ahora vamos con la parte esquelética que les quería contar. Primero, hablando del síndrome Morquio puntualmente, que es la MPS-4, ya les dije que es de herencia autosómica recesiva, con el déficit de la enzima N-acetilgalactosamina 6-sulfatasa, descrita por un médico, un pediatra uruguayo, de aquí, de nuestro continente, lo tenemos cerca, en el año 1929, y es bastante frecuente en Colombia esta patología. Por eso hay que tenerla muy en cuenta. Es una patología que la esperanza de vida sin tratamiento está entre la segunda y tercera década de la vida, pero como vemos aquí es muy frecuente, y aquí podemos ver incluso la talla de nuestros pacientes, como son los pacientes con una talla baja, pacientes que muchas veces requieren silla de ruedas para la marcha. Y las alteraciones son más o menos las que les comenté, pero aquí destaco en negro las más importantes. Hepatoesplenomegalia, talla baja, hiperlaxitud, muy importante para diferenciar la 4 de las otras. Opacidad corneal, ¿sí? La macroglosia, hiperplasia gingival. Y esto era lo que les comentaba yo anteriormente. En la línea azul punteada, lo que vemos es el percentil 50 para pacientes que no tienen mucopolisacaridosis, pacientes sanos, la línea normal. Y las líneas donde están los percentiles son para pacientes de sexo femenino y sexo masculino con MPS 4. Entonces, ¿qué vamos a ver? Que aunque el percentil 50 nos muestra que los pacientes crecen entre 1,20 m para los hombres y 1 m para las mujeres, si están en percentil 97, pueden estar creciendo como si estuvieran en el percentil 50 de los pacientes sanos. Entonces, ¿qué es lo que nos debe llevar esto?
que no es solo la talla baja, pero incluso las tallas bajas que no parezcan, valga la redundancia, tan bajas, nos puede ya estar haciendo pensar en una mucopolisacaridosis, sobre todo si vemos las otras alteraciones. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Muy similar el síndrome de Maritolami o la MPS6, que es una patología de herencia también autosómica recesiva, descrita en Francia en 1963, y el déficit enzimático es de la sulfatasa beta. Acá también destacamos los cuadros clínicos más frecuentes, que son más o menos las mismas, destacando la inteligencia normal de nuestros pacientes, como ya les comentaba anteriormente. Y esta patología tiene una característica, y es que la evolución de la enfermedad se divide en lo que llamábamos clásica y no clásica. La clásica es la que se debería reconocer rápidamente, los pacientes con esos facies toscas, características que tal vez vemos en todas las publicaciones. Pero tenemos una no clásica de reconocimiento lento. ¿Por qué? Pues básicamente porque es un paciente que tal vez si lo vemos, vemos unas facies un poquito marcadas, pero podríamos pensar o no, o podríamos no estar pensando en una mucopolisacaridosis. Y esto es bien importante porque esa forma no clásica va a tener de todos modos una disminución en las expectativas de vida de los pacientes. Sin tratamiento llegan entre la quinta y sexta década de la vida. A partir de los 40 años ya los pacientes comienzan a tener complicaciones clínicas. Entonces también es importante diagnosticarlos tempranamente, incluso como vemos en este paciente, si comenzamos a pensarlo por otras características, podríamos llegarlo a diagnosticar tal vez más temprano, pero definitivamente por sus facies no llegaría a ser diagnosticado tal vez en pediatría. Pero ¿qué es lo que encontramos? Acá estos dos cuadros son diferentes. También las tablas de crecimiento de nuestros pacientes, sin embargo, lo que vemos es en la forma, en verde están la normal, de los percentiles normales de la OMS, pero en negro están los de nuestros pacientes con MPS6. ¿Y qué es lo que vemos? Que para la forma clásica claramente sí se separan ambas curvas y los pacientes pues son de una talla bastante baja y los podemos diferenciar. Sin embargo, no ocurre lo mismo para la talla baja no clásica o la MPS no clásica, perdón, o la MPS 6 de un compromiso un poco más lento, que es la que llamamos no clásica. Entonces, importante tener en cuenta que no se va a diferenciar o no vamos a encontrar como marcador o como punto solo la talla baja. Y por eso son importantes los cambios radiológicos para pensar en lo sugestivo de MPS, que de hecho es lo que nos muestra en el cuadro. Y ya sabemos que es la hiperostosis o el engrosamiento de los gruesos a nivel de los huesos, perdón, que se pueden ver principalmente a nivel del cráneo. Las costillas en forma de remo, los cuales a línea media son delgadas y son gruesas, ¿sí? Vemos cómo son gruesas en esta región puntualmente en nuestros pacientes con MPS, con unas clavículas cortas y anchas, no parecido a los pacientes sanos, que aquí lo estamos comparando, lo estamos viendo. Otra característica es la alteración de los cuerpos vertebrales, que también son muy dicientes porque son cuerpos vertebrales ovoides, o que tienen platispondilia, que son esos que se ven como aplastaditos, y además con esa forma de pececito o de un pez que está nadando, en este caso, hacia su izquierda. También todos esos hallazgos a nivel de las crestas ilíacas, cómo se pierden muchas de esas características de la cresta ilíaca, por ejemplo, en nuestros pacientes se ven muy redondeadas en comparación con un paciente sano, pero además se pierden todas estas relaciones articulares en los pacientes. Vemos cómo se pierden todos esos ángulos a nivel de la pelvis, ¿sí? Como el fémur también es un fémur que tiene unos cuellos femorales alargados, y se pierden las relaciones articulares también. Y lo mismo en extremidades superiores, donde vamos a ver una hipoplasia distal del radio y del cúbito con una mesomelia. Lo vemos aquí claramente en esta imagen de nuestro paciente. Lo vemos aquí nuevamente un poquito más cercano. Y finalmente a nivel de las manos, que es un adelgazamiento proximal con un engrosamiento distal de los huesos de las manos. Y vemos las características falanges en bala,
lo informan como si fueran una bala. Entonces, por eso, ya teniendo esto, en nuestros pacientes debemos recordar que ante todas estas sospechas debemos hacer el análisis ya sea de los glicosaminoglicanos o mucopolisacáridos en orina o directamente el análisis de actividad enzimática dependiendo de la enzima, dependiendo de la sospecha diagnóstica para posteriormente hacer el análisis molecular. Sin embargo, ya hemos hablado de algunos estudios genéticos, hablamos de cariotipo, de FISH, de hibridación genómica comparativa, pero no hemos hablado de la secuenciación o de los estudios de genes puntuales y por eso quería llegar hasta este momento, porque acá nos hablan del estudio o el análisis molecular. Y para hablar del estudio o el análisis molecular, voy a hacer un recorrido o vamos a hacer una comparación o una explicación para que entendamos o veamos una relación de qué es lo que se hace aquí puntualmente. Entonces recordemos que tenemos los cromosomas ubicados en el núcleo de cada una de nuestras células. Sin embargo, aquí lo que queremos estudiar es puntualmente el ADN de esos cromosomas. Para estudiar el ADN, imaginémonos que cada uno de nuestros cromosomas es como un estante de una libreta. Entonces, si estamos acá, sería el cromosoma 1, el cromosoma 2, el 3, el 4. Y en el cromosoma 5 es donde buscamos nuestro gen, el gen. Ese gen lo obtenemos, lo sacamos, ¿sí? Y vamos a estudiar el gen puntualmente. Ese gen tiene algunos capítulos que es lo que llamamos, si lo recuerdan, ¿sí? Los exones, lo podríamos asemejar a los exones. Y ahí dentro de ellos mismos vamos a encontrar la lectura de la información que está escrita en cada uno de nuestros genes. Es importante tener en cuenta que esta comparación es bastante cercana a la realidad porque nuestra información genética o nuestros genes están escritos en bases nitrogenadas que nosotros las reconocemos con 4 letras, ¿no? Que son la A, la C, la T y la G, adenina, timina, citosina y guanina, y es como si fueran las únicas 4 letras que existen de este alfabeto, pero las podemos ir leyendo en el cuerpo, y esa es la secuenciación, leer letra a letra. Entonces, en este caso, por ejemplo, dice, en julio de 1837, bajo el calor sofocante del estudio en Marlborough Street, Darwin comenzó a garabatear un nuevo cuaderno llamado el Cuaderno B. Algunas ideas que bullían de su mente sobre el modo en que los animales habrían cambiado con el paso del tiempo. Aquellas anotaciones eran crípticas, espontáneas y provisionales. Nosotros, claramente, porque sabemos de qué están hablando, vemos que están hablando de Darwin y vemos que están hablando de los animales, sabemos que están hablando de la evolución. Pero tal vez con el cambio de una sola letra de Darwin por Marwin en la M podríamos ya perdernos y no saber específicamente de qué están hablando. Y eso es lo que se busca en la secuenciación. Un cambio de un aminoácido de una base, en este caso por otra, que vaya a llevar tal vez a un cambio de un aminoácido por otro y por lo tanto que la proteína no sea entendida. Solo como dato curioso, en este punto de este libro, que es un libro bastante interesante si les gusta la genética, que se llama El Gen de Siddhartha Mukherjee, nos está hablando puntualmente de cuando Darwin garabateó en su cuaderno B. Estos eran los garabatos que él hacía, y estos garabatos fueron los que dieron los árboles de la evolución que utilizamos actualmente, ¿sí? Para diferenciar los diferentes seres vivos. Por ejemplo, aquí estamos los animales, y como todos partimos de una rama incomún. Esa secuenciación es esto que estamos viendo acá. Letra a letra, en este caso utilizan U porque están hablando ya a nivel del ARN mensajero, que recordemos que adenina, citosina, aquí está, guanina, pero no hay timina porque se cambia por el uracilo, la U. Pero entonces, ¿cómo va A, U, G, A, G? Esa es la secuenciación, leer letra a letra la secuencia del gen de nuestro interés. Por ejemplo, en este caso, el GGC cambió por AGC, y solo ese cambio de esa G por esa A lleva un cambio de una glicina por una serina, y por lo tanto esta proteína final llevó a un cambio en su estructura y por lo tanto puede llevar a una patología. Y eso es uno de los estudios que se hacen para hacer el diagnóstico molecular, la secuenciación.
Sin embargo, hay otro estudio bastante importante que se realiza para hacer los análisis moleculares de los genes, y es el estudio que llamamos MLPA. Este estudio, no voy a entrar a hablar tan en detalle de él, pero básicamente lo que nos muestra es si falta o sobra regiones específicas de un gen. Por ejemplo, recordemos, como ya les comenté anteriormente, que los genes están divididos en exones. Entonces, este es el gen de la distrofina, que es uno de los que más exones tiene 79 exones. Y supongamos que se pierde un exón completo, en este caso el exón número 2. No hay nada, ninguna de las 100, 200 o 500 letras que estén dentro de ese exón. Eso no se puede ver por secuencias. Y no se puede ver básicamente porque al faltar tanta información, la secuenciación lo que hace es que lee el otro alelo, es decir, la otra copia de ese gen, y ya solo la lee y aparece como si todo estuviera ahí. ¿Sí? Pero cuando hacemos el MLPA, que es el análisis de deleciones y duplicaciones del gen, sí determinamos si hay la presencia o no de cada uno de esos exones. Y eso es, por ejemplo, lo que hacíamos para el gen SOX en el primer estudio del paciente con la discondrostesis que le mostré. ¿Por qué es tan importante todo esto que les acabo de describir? Porque voy a irme un poquito hacia atrás. Perdónenme que no vaya tan atrás. Un segundo. Por acá. En el estudio, si ustedes recuerdan, en el cuadro que les mostré, de cómo se hacía el estudio de la talla baja, al final nos decía análisis molecular, panel de genes o exoma. ¿Qué quiere decir el panel de genes o el exoma? Pues básicamente eso lo que es hacer la secuenciación de un grupo de genes específicos, esto mismo, secuenciación, pero de un grupo de genes específicos que pueden estar relacionados con una clínica que yo le veo a mi paciente, o el exoma, básicamente lo que se hace es que se secuencian todos los exones de todos los genes que tienen un interés clínico. ¿Sí? Ahí se busca todos, básicamente. Pero son ambos estudios de secuenciación y muchas veces que también analizan número de copias, es decir, que podrían ver de lesiones y duplicaciones. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque actualmente tenemos la posibilidad de solicitar un panel de genes para displasias óseas. Es decir, que no nos estamos quedando solo con enfermedades de depósito lisosomal. No solo nos estamos quedando, si estamos pensando en talla baja, con la principal enfermedad de depósito lisosomal que tiene talla baja, que es las mucopolisacaridosis, todo este grupo de patologías, sino con las displasias óseas en general. Y este es un estudio que bajo estos criterios de elegibilidad, que son pacientes mayores de 1 año, con cualquiera de estos síntomas o signos clínicos, como pueden ser las hernias inguinales umbilicales, las infecciones de vías aéreas recurrentes, la opacidad corneal, la neumonía recurrente, la apnea del sueño, la hiperlaxitud o rigidez, la jiba toracolumbar, el pectus carinatum excavatum, tórax corto, la mano en garra, y un signo de displasia esquelética, como pueden ser cualquiera de los signos que les mostré anteriormente, ya no los podrán realizar, y para eso le pido a siquiera la persona del laboratorio que note sus datos al final para poder saber dónde realizar este estudio, y entonces nos va a buscar, es un estudio que va a analizar más de 200 genes asociados con diferentes displasias esqueléticas. Entonces vamos a ver que analiza, pues aquí básicamente están los nombres de las principales, pero analiza muchas de las patologías que les mostré hoy, principalmente las que son con displasia esquelética y también la mucopolisacaridosis y patologías o diagnósticos diferenciales como el síndrome de Ehlers-Danlos, osteogénesis imperfecta, entre otros. ¿Sí? Y este es un estudio que es un análisis puntualmente molecular. Además, digamos que hasta acá ya terminamos entonces de hacer todo el análisis de la talla baja
de nuestros pacientes, lo que nos quedaría es, si todo está normal, seguimos pensando que es una talla baja de origen genético, la vemos sindrómica o vemos una patología con características genéticas, es donde entraría el exoma, que ya es buscar no solo los genes que pensamos, sino mucho más allá, buscarlos todos. Y hasta ahí entonces vemos todo ese análisis de lo que yo les quería traer asociado con, desde el punto de vista de la talla baja, desglosar todos los estudios genéticos o los estudios genéticos más frecuentes que podemos realizar en nuestros pacientes. Además, como un mensaje final, actualmente no está realizándose solo el panel para displasias esqueléticas, sino que también para otras patologías de depósito lisosomal que no traje a colación en la charla de hoy y que se asocian con epilepsia y ataxia. También se está realizando unos estudios o unos paneles de genes. En este caso, entonces, están estas patologías que son la lipofuscinosis, pero también con todos los otros genes que son de enfermedades como epilepsia y ataxia que sirven de diagnóstico diferencial. Entonces es igualmente un panel de genes para epilepsia y ataxia en este caso, 226 genes diferentes. Y también tiene unos criterios de elegibilidad que son una o más convulsiones no provocadas entre los 1 y 10 años, con retardo en el lenguaje, con ataxia, con trastorno del movimiento o con atrofia cerebelosa, sin ninguna otra causa conocida para los mismos. ¿Sí? Solo con todos estos criterios, este estudio se hace. O sea, pues, digamos que los criterios son un poco más sencillos de cumplir que los de la displasia ósea, pero ambos creo que pueden ser necesarios, que son adecuados que los tengamos a la mano porque nos puede simplificar un poco los diagnósticos moleculares de nuestros pacientes. Y eso era todo, finalmente. Muchas gracias.